Ahí me di cuenta que no había nada más importante en el mundo que yo, y que yo tenía que estar bien para que todo lo que estuviera alrededor estuviera bien. Entonces aprendí muchas herramientas, estrategias, me he formado también, digamos que ese conocimiento de la importancia de esos primeros años de vida me ha dado también a mí herramientas que no tenía probablemente en la infancia, pero pasé por momentos muy difíciles. O sea, yo, por ejemplo, en mi adolescencia, en mi juventud, fui la que hacía bullying. O sea, yo era la chica mala que trataba mal a los demás porque tenía situaciones en casa que nadie se daba cuenta, que era, hey, yo necesito que me vean porque es que allí no me ven, entonces venga, yo quiero que me vean aquí. Que el niño no nace en blanco ni vacío, el niño nace lleno, o sea, el niño nace siendo maravilloso. Con las relaciones y las interacciones que tiene con los adultos, es que ese vasito se va vaciando. Entonces, desde la mirada que yo tengo de los niños, es muy distinta a la mirada del vaso vacío que yo lo voy llenando de información, sino que es al revés, con las interacciones que tenemos, él o permanece siendo él como es auténtico o se va disminuyendo. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo van? Aquí Daniel Restrepo por un episodio de Tenemos que hablar. Estamos en un lugar muy especial, un episodio muy especial. Este espacio se llama Concretus, que nos abrió hoy las puertas para grabar un episodio con una mujer muy increíble, con Cami Gaviria. Así que Cami, bienvenida a Tenemos que hablar. Ay, Dani, muchas gracias por la invitación a conocer toda tu audiencia. Y bueno, hoy estamos conversando sobre maternidad, crianza, educación, un montón de temas que me motivan muchísimo. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una pregunta base que hacemos como para romper el hielo. Pero antes, no menos importante, además de este espacio tan lindo de Concretus, este espacio también nos lo apoya Fauno, una empresa aquí de Antioquia que le apuesta mucho al tema de belleza, entonces también un reconocimiento a ellos que se la juegan toda por eso. Y una pregunta base para que arranquemos, Cam. Si te habían dicho a vos, tenemos que hablar en algún momento. Un montón. Yo creo que en toda mi vida personal y profesional, y también la he dicho, ha sido una frase que yo creo que ha venido transformando esa connotación que en algún momento fue negativa. Creo que a medida que ha pasado el tiempo y que he crecido en mi proceso profesional, se ha convertido como en un eje importante de las conversaciones, inclusive con mis hijos, y vengan, tenemos que hablar sobre un tema ¿Y qué importante. sentís cuando te dicen, por ejemplo, al principio? Sí, digamos que antes, empezando en la vida profesional o en algún escenario o en una relación, tenemos que hablar, era como que susto, que va a pasar algo negativo. Pero ya en este momento siento que la conversación hace parte de esas dinámicas constantes, entonces ya digamos que no lo connoto negativamente. Ya le diste como la vuelta al significado. Total, total. Bueno, Cami, vamos a empezar por lo básico. Queremos conocerte. ¿Cómo definirías a Camila Gaviria? Bueno, Cami Gaviria es una mujer apasionada por la niñez, por la infancia. Llevo 20 años desarrollándome profesionalmente en ese ámbito y ahí he construido mucho de lo que soy, porque gracias a esa formación me he puesto como en ese centro de realmente qué es ser un ser humano ahorita en esa transformación social. Entonces, Cami Gaviria es una persona apasionada, creativa, mamá. Tengo la fortuna de ser mamá de dos maravillosos niños, uno de 10 y otro de 7, y esposa. Entonces, digamos que asumo un montón de roles, además de los profesionales, que para mí los más importantes son los que cumplo en la familia. Excelente, sí, yo creo que es lo más importante, pero en ese cumplimiento de esos roles también has empezado a meterte en el mundo escolar, pues de la educación,
en tema público. Contanos un poquito ya de ese camino ya más profesional que has vivido y obviamente ahí ahorita iremos haciendo como zoom en algunos para tocar temas como en salud mental, en la política, en la educación y demás. Dani, mira, cuando yo tenía 4 años, me acuerdo como el recuerdo más antiguo que tengo. Me acuerdo estar en un restaurante con unas tías y había un bebé en un cochecito. Y yo le dije a mis tías, ese bebé está llorando, yo le voy a ir a decir a esa familia que yo se lo cuido mientras comen. Pues y mi tía se murió de la risa, como que si mi hija vaya a ver. Sí, Ah, no, eso yo le dije eso a esos papás muertos de la risa y desde ahí tengo el recuerdo de siempre como entender qué querían los niños que a veces los adultos no se daban cuenta. Entonces mi vida profesional la he dedicado toda a estudiar el desarrollo del ser humano, inicialmente en esos primeros años de vida, que son los más importantes del desarrollo, y conocer pues cuáles son esas necesidades que tienen los niños y las niñas. Entonces, en ese camino he tenido la posibilidad de estar en diferentes escenarios, en escenarios políticos, públicos, privados, ser emprendedora. Arranqué siendo profe en las casas y llevando mi cajita con mi maleta y todas mis herramientas para hacer procesos de acompañamiento de formación a las familias. Ahí también, digamos que en todo el proceso profesional, cuando arranqué, salí de la universidad, trabajé en Diversity. Entonces siempre quise, o sea, siempre me enfoqué en trabajar con y para los niños. Entonces ese ha sido como mi recorrido. Siendo muy chiquita, 7, 9, 10 años, hacía vacaciones recreativas en el barrio, entonces con unas boleticas de 1.000 pesos se las vendía a los niños y les hacía actividades. Siempre ha sido como una pasión ese escenario. Entonces ahí todo ese recorrido me fue llevando a encontrar diferentes escenarios donde he podido defender a la niñez, proteger a la niñez y luchar por esa transformación educativa en esos primeros años de vida. qué hermoso eso. Y contanos, ¿cómo hacías en Diversity? ¿Qué te tocaba hacer en En Diversity? Diversity arranqué siendo practicante en mercadeo Sí, y ahí me tocaba, era en la que acompañaba al diseñador. Entonces, Diversity es un parque de entretenimiento que trabaja, digamos, como en diferentes atracciones con juegos de roles. Entonces, había que diseñar el guión educativo porque la propuesta de Diversity se llama Edu Entretenimiento. Aquí en Medellín cerró por la pandemia, pero en Bogotá volvieron a abrirlo porque les había también costado mucho mantenerse en pandemia. Y la propuesta de entretenimiento es que los niños y las familias van a jugar y al mismo tiempo, mientras se divierten, aprenden. qué lindo. Entonces, aprendí mucho sobre ese proceso de pedagogía y yo era quien escribía los guiones. Entonces, Ah, hacía los súper. guiones, tenía que mantener el parque como nuevo, tenía que relacionarme con otros niños, los focus group, talleres, pues estar como muy relacionada con lo que hacían los niños y ahí me fue metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo y bueno, y ahí surgieron todos los otros proyectos. Qué bonito. No sé si fue así que se dio cronológicamente, pero te voy a ir preguntando por cosas. Pero antes del hacer, el ser. ¿Cómo está tu salud mental hoy? Pues mira, Dani, yo tengo la fortuna de ser una persona que ha trabajado mucho ese proceso de salud mental. Yo siento que haber estudiado lo que estudié, yo terminé una ingeniería de diseño de producto donde el proceso creativo te conectaba un montón con el ser. Luego hice la maestría en psicología infantil, uy, y eso me conectó un montón conmigo y me puso en el centro. O sea, ahí me di cuenta que no había nada más importante en el mundo que yo y que yo tenía que estar bien para que todo lo que estuviera alrededor estuviera bien. Entonces aprendí muchas herramientas, estrategias, me he formado también, digamos que ese conocimiento de la importancia de esos primeros años de vida me ha dado también a mí herramientas que no tenía probablemente en la infancia, pero pasé por momentos muy difíciles. O sea, yo, por ejemplo, en mi adolescencia, en mi juventud, fui la que hacía bullying. O sea, yo era la chica mala que trataba mal a los demás porque tenía situaciones en casa que nadie se daba cuenta, que era, yo necesito que me vean porque es que allí no me ven, entonces venga, yo quiero que me vean aquí. Entonces fui muy consciente de eso cuando estudié y como que ubiqué a todo el mundo en su lugar y en su posición. Entonces he sido, digamos que emocionalmente muy estable al haberme conocido herramientas y aplicarlas para mi vida diaria, aunque también me enojo, me ofusco con los Obvio. niños en la cotidianidad, pero realmente hasta mis amigos más cercanos me dicen que a veces yo soy o que es muy difícil que yo me enoje, pues que soy imperturbable, porque realmente soy una persona que soy capaz de mantener la calma en Manejas muy momentos bien las difíciles. emociones.
Sí, yo creo que pues no manejarlas muy bien como experta, pero sí soy muy consciente de que hay que saberlas manejar. Wow. Increíble también el tema de bullying, pues que normalmente uno juzga mucho a quien hace bullying, pero realmente qué está pasando en casa y tú lo acabaste de decir muy No, y bien. eso, Dani, es un tema, o sea, eso es otro podcast, porque ahí te cuento pues un poquito rápidamente. Mi familia está conformada papá, mamá y dos hermanas. Y mis hermanas sufrieron mucho en la adolescencia por temas de desórdenes alimenticios. Yo soy la menor de tres hermanas. Y en ese proceso, digamos como que en la dinámica familiar, yo terminé siendo la mamá. Entonces yo era quien asumía el rol de la que era responsable de las hermanas, de la que las cuidaba cuando mis papás no estaban. Mis papás tenían una salida, un viaje, un espacio, yo era la responsable de la casa, del mercado, de la plata, siendo la niña de 10, 11 años. Entonces, desde muy chiquita, yo tuve un rol que también asumí y que lo acepté y que darme cuenta de que tenía que desprender, o sea, eso no es mío, ese rol es de mis papás, me costó mucho, pero finalmente lo entendí y ahí también puse lugar a lo que hacía en el colegio, ¿cierto? Porque era, venga, pues en la casa yo soy prácticamente la que mando, digamos en términos Sí. pues del nivel en el que estaba. En el colegio hago lo que me da la gana. Entonces, Ok. nunca nadie se sentó conmigo a hablar de la gestión emocional, sino que fue más el punitivo, el castigo, la necia, la que no sigue instrucciones, la rebelde, y ya analizando y conociendo el cerebro del ser humano, de los niños, de los adolescentes, entendí qué me pasaba. Entonces puse todo como en su lugar y obviamente en una fiesta de egresadas, no sé, 15, 10 años con las amigas del colegio, una pelada se me acercó y me dijo, Cami, ¿sabes qué? A mí de verdad me afectó mucho esa forma en la que ustedes me trataron a mí. Y para mí eso, Dani, yo dije, pucha, de verdad, uno no se da cuenta en ese momento lo que eso causa. Entonces, mucho de lo que viene de mi transformación educativa viene también de mi vida personal. Tremendo. ¿Y qué sentiste cuando ella te dijo eso? Yo estaba Pues en embarazo, me acuerdo sí, que estaba en embarazo de mi segundo hijo y yo ya había ubicado, o sea, yo ya tenía muy claro que eso que yo había hecho no estaba correcto, o sea, yo ya sabía, ya en los grupos de amigas, ya, o sea, ya como que lo habíamos hablado de, pucha, éramos muy malas, pero también, ¿quién nos vio a nosotros? Pues sí. siempre cuando hay una situación de bullying, está la víctima y el victimario, y a los dos les pasan cosas, los dos están sufriendo, los dos tienen situaciones difíciles, pero a veces vemos más es el que sufre y no el que genera toda esa situación. Entonces, yo me sentí, y en ese momento yo creo que fue más como un desahogo de ella y yo decirle, hey, vení, perdón, pues de verdad, te ofrezco perdón, disculpas, sé que no fue un buen comportamiento, le conté que el ejercicio que yo había hecho de ubicarme en todo lo que a mí también me había pasado. Entonces creo que fue bacano entre las dos como esa conciliación. Sigamos esa línea, pues como de educación. Ahorita de pronto nos metemos en ese tema de bullying, me parece muy bonito. Pues tú emprendiste con un emprendimiento educativo muy bonito, que es Raíces. Contanos cómo creas este modelo, este sistema educativo, cómo llegas ahí. Dani, mira, yo desde que tengo uso de razón, amo los niños. O sea, para mí son como las personas con las que realmente uno puede tener una conversación genuina. O sea, son las únicas personas que no tienen juicios, que no te juzgan por lo que los otros piensan, sino que esa autonomía y esa, digamos, como esa esencia es muy pura. Entonces me fascina. Entonces desde muy chiquita tenía siempre como esa posibilidad de soñar en grande, de tener un colegio. Siempre quise tener un colegio, las conversaciones que he tenido siempre, yo llevo 20 años con mi esposo, el día que nos conocimos que estábamos en cine, los dos en cine, sí, qué bueno tener un jardín infantil en una manguita, con una casita, No que es puede lo que ser. tenemos hoy. Entonces, siempre fue mi sueño. Y ahí en ese camino y en esa exploración, en Medellín, el sector educativo es muy cerrado. O sea, es un gremio, ya digamos que en esta época se ha abierto un poquito más, pero los jardines infantiles han sido los mismos de siempre. O sea, los tradicionales, los que llevan 60 años, de estas señoras que han entregado su vida por la profesión, por el estudio, por la actualización de información. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero ser parte del sector educativo, pero soy consciente también que no es tan fácil como llegar, hey, hola, monte un jardín, véanme, vengan, traigan a sus hijos.
Entonces, en ese camino profesional, yo conocí a Federico Gutiérrez cuando trabajaba en Diversity, porque lanzamos el alcalde del parque. Entonces, Diversity era para niños, entonces los niños se lanzaban como alcaldes, entonces tenían que hacer su plan de gobierno. Y en eso yo invité a los candidatos a hacer su plan, a enseñarle a los niños a hacer su plan de gobierno, y el único que me paró bola fue Federico. Tenía a su hijo mayor muy chiquito, su esposa estaba en embarazo del segundo, fue a Diversity, lo conocí, y yo dije, ve, qué tan bacano. O sea, hay alguien que piensa que la educación se puede transformar. Fui construyendo como con él en paralelo algunos proyectos. Él no ganó en la alcaldía, entonces eso digamos que se disipó mucho. Y ahí yo dije, bueno, me salgo de Diversity y yo voy a empezar a ser profe, como te contaba ahorita, en las casas. Entonces me compré una maleta, me acuerdo que la mandé a hacer, hicimos una maleta de madera hermosa que uno pesaba media tonelada y yo me llevaba eso al hombro para las casas, entonces abría la maleta y era como una maleta mágica y salían mil cosas, entonces yo terminé la maestría en psicología infantil y empecé a hacer procesos como entre estimulación y desarrollo cognitivo en las casas. Entonces empecé con mi página en Facebook. En esa época no existía ni Instagram ni TikTok. Entonces puse mi página en Facebook. Nosotros nos llamamos Educación Inteligente, pues la razón social. Uno, dos, entonces le decía, no, yo les preguntaba a los amigos que tenían hijos, vení, vos contratarías un servicio de una hora, no, sí, súper bacano. Y yo no, ya, o sea, con las 5 amigas que ya me dijeron que sí, ya me Ya la puedo salir logré. del trabajo, cual nunca me llamaron. Entonces yo dije, no, eso toca uno lanzarse al charco. Entonces con mi esposo yo estaba recién casada, o sea, me acababa de casar, renuncié a Diversity. Antes de renunciar a Diversity era profe en EAFIT de creatividad, entonces yo decía, bueno, soy profe por las noches, puedo ser profe de niños en las mañanas, organizo el tiempo para que nos dé para vivir, ¿cierto? Porque uno pues sale a emprender y no sabe qué va a vivir, entonces ahí es un equilibrio también de, bueno, ¿qué va a pasar con el bolsillo? Entonces ahí listo, arranqué y empecé con 2 o 3 niños. Samuel, me acuerdo de Samuel perfectamente, que puede tener 17 años hoy. O sea, me acuerdo de Samuel, la mamá se llamaba Rosa, yo iba a su casa, en un apartamento, hacía todo, o sea, era espectacular. Y Rosa me recomendó a Ana María me recomendó a Paula, Paula me recomendó a Juliana, y ya me dediqué, o sea, yo tenía clases de 8 de la mañana a 5 de la tarde en casas, o sea, yo iba con mi maletica. Y ahí, claro, entonces ya las familias eran monta un jardín infantil y yo no, pero es que no tengo el recurso, requiere una inversión muy grande. Bueno, y eso se fue dando. Arrancamos un contrato significativo con un centro comercial para hacer las actividades de los niños los fines de semana. Entonces ahí empezamos ya a hacer un poquito, yo trabajo con mi esposo, él se encarga de toda la parte administrativa y yo del tema pues pedagógico. Y arrancamos a hacer ese colchoncito, a ahorrar, momentos difíciles, nos quebramos, pasamos por situaciones complejas, volvimos a arrancar una cosa, la otra, y llegó pandemia y dijimos, ¿cómo es posible que el sistema educativo esté sufriendo hoy si el sistema educativo, o sea, nunca se había visto en riesgo? Y habíamos tenido una posibilidad de invertir en un jardín infantil antes de pandemia. Entonces eso fue otra vez, dijimos, no, que vamos a ponernos a montar colegio y ahí en paralelo también empecé a trabajar con Federico, eso es toda una mezcla. Entonces ahí en ese proceso yo dije, no, ya llegó el momento de montar el jardín infantil, nos fuimos a vivir a Río Negro, una casita al lado de donde estábamos viviendo, dijimos, arranquemos con lo poquito que tengamos, pagamos el alquiler, vamos remodelando la casa, montamos en redes, llegaron 4 familias y de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, 12, 14, 20, 40 familias hoy tenemos en Raíces. Entonces fuimos creciendo, hemos venido creciendo y queremos montar un colegio. Increíble. En esos momentos que ahorita planteabas como de duda, de fracaso, de quiebra, ¿qué pasaba por ti? Porque un público, claro, porque es que mucha gente o gran parte de nuestro público pues es emprendedora, ¿cierto? Entonces, claro, puta, a muchos nos pasa como que será que sí, será que seguimos, será que esto es un sueño utópico, además que te estás metiendo en un sueño que uno dice, es que el sistema educativo es muy tradicional, o sea, ¿cómo vamos a ser disruptivos en esto tan entre comillas cuadriculado? O sea, No, y la gente te dice montar un colegio, pues estás loca, pues, o sea, te nombro 10 colegios ya que llevan 60 años, que son exitosos, que tienen 1500 niños, o sea, estás pensando en lo que existe. claro.
Y también esa salud mental y ese Total. equilibrio era como que no, pues es que ese es mi propósito, pues yo quiero. ¿Quién me va a decir que no? Mi papá montó su empresa con 5 amigos, unos socios, de él aprendí un montón de venga, júntese y si funciona estamos juntos y si no funciona nos vamos. Y también él seguramente pasó muchas situaciones difíciles emprendiendo. Pero sí hubo un aprendizaje muy importante de él en el camino y es que cuando él se jubiló, él me decía, yo pensé que yo me iba a jubilar y yo iba a llegar a mi casa, pero ya no había casa, o sea, ya nos habíamos casado todas, ya teníamos los hijos, mi mamá ya estaba en su plan. Entonces yo dije, yo no quisiera llegar a la edad que llegó mi papá a decir, vuelvo a la casa y ya no existen, pues ya no hay esa familia que yo pensaba que tenía, ¿De porque ya qué costo? crecimos. ¿Cuál es el costo de...? Total. Entonces, Dani, ahí para mí el éxito más grande del emprendimiento que nosotros hemos construido ha sido el trabajo en equipo. Yo creo que cuando uno es capaz de consolidar un trabajo en equipo fuerte, que tenga un mismo propósito, las cosas funcionan. Pues y las relaciones de pareja, o sea, nosotros llevamos 20 años y obviamente son 20 años que son así. Y hay momentos muy buenos, hay otros momentos no tan buenos, pero es la decisión de estar juntos por un mismo propósito. Entonces yo creo que ahí ha sido el equipo que hemos formado, de realmente querer sacar adelante un proyecto, que ha sido difícil, sí, pero ha sido también muy satisfactorio, porque en ese camino tuvimos los hijos, porque resultó los proyectos públicos que también son muy interesantes. Entonces se fue consolidando una estrategia donde el rol de Camila en el sector educativo empezó a tener mucha relevancia, que fue el proyecto inicial cuando empezábamos, que era, venga, listo, entonces yo voy a las casas, me conocen. Después llega el proyecto político, venga, es que usted va a dirigir el programa Buen Comienzo, que es el que acompaña la primera infancia de todo Medellín, 90.000 niños. Pues entonces era como que fue pucha, o dejo mi proyecto, entonces ahí cerramos, Ahí porque yo no, pararon. claro, porque yo no podía ser profe y trabajar en el sector público, además que era lo mismo, pues era, obviamente mi versión eran 20, Nick. 30 niños y aquí eran 90.000. Entonces cerramos la empresa en ese momento y ahí en ese timing entre cerramos o no cerramos, decíamos, pucha, no tenemos trabajo, porque entonces arriesgarme a esto, pero ¿y los niños qué? El chiquito tenía 8 meses cuando yo empecé a trabajar en Buen Comienzo, un trabajo de tiempo completo. Y en la entrevista yo le dije al alcalde, yo no venía, es que yo voy a venirme con el niño al trabajo. Y a mí me miraron como que, ajá, pues, ajá, Creyeron que están ajá. molestando. Ah, no, Dani, yo me lo eché al hombro los 4 años y tuve el segundo y también me lo eché al hombro. Entonces era también un equilibrio muy bacano de decir, venga, si yo voy a trabajar por la primera infancia y voy a promover la lactancia materna, no voy a dejar a mi hijo en la casa con una chica que reconozco, identifico que hay familias que toman esa decisión, que no los juzgo, pero que para mí no era una opción. Entonces, digamos que eso, los tiempos, para mí lo más difícil fueron los tiempos, pues porque uno con un bebé de 8 meses, responsable de 1 tonelada de millones de pesos, responsable de que funcionara un programa, 250 sedes, pues, o sea, una magnitud de unas responsabilidades muy grandes, pero nos arriesgamos, lo disfrutamos y como pareja salimos adelante. Y además, todo eso que acabas de decir, sumándole al tema también de salud mental de mamá No, posparto, ese es otro y eso es rollo, otro podcast también prácticamente, porque total. ambos, papá y mamá, tienen ahí bastante movimiento, pero claramente y químicamente las mujeres aún más con el tema hormonal. Entonces el reto yo me imagino para ti y para tu familia Mi fue esposo, yo increíble. me acuerdo que mi esposo me decía, es que cuándo es que se les quita esa bobada que les da a las mujeres después de tener a los bebés. Y me hacía reír, porque obvio él sabía pues y conocía el contexto de todo. Pero yo creo que ese que acompaña tiene que tener mucho conocimiento, porque o si no se va. Pues imagínate uno con mil cosas y sin pararle bolas al otro y ve, hágale al niño así, 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 es que tiene que ser así. Entonces son muchas cosas de la maternidad muy complejas. Por ejemplo, en el trabajo, entonces yo ya estaba en Buen Comienzo, completamente inmersa, sale un viaje a India, o sea, que yo dije, o sea, me voy, porque yo he sido cero apegada a los niños. Ahí es otro tema donde ellos vienen a través de mí y es suerte que me voy, pero obviamente me los llevaba al trabajo todos los días, pues el equilibrio. Entonces dije, me voy, son 8 días, el hijo mayor tenía 1 año y 8 meses, todavía lo alimentaba, me saqué 80 onzas de leche porque yo dije, el niño no va a comer nada, el niño sin mí no va a sobrevivir. Empecé a escribir, bueno, el lunes a las 8 de la mañana tal cosa, el martes póngale esta ropa, no sé qué, cuando yo dije, yo no joda, yo no voy a hacer esto, lo rompí, les dije, suerte, defiéndanse como pueda y me fui.
Entonces también es lo que vos decís, esa gestión emocional a veces te pone un montón de retos que soltar el control es muy difícil. Y en la maternidad uno tiene que tener esa línea, pero es muy complicado. Eso te lo digo con un niño de 18 meses, pero el de 10 años, entonces que si se hizo la tarea, que no hizo la tarea, que ¿Y si quién lo compró lo que, quién llevó? lo llevó, que si lo que hoy salieron temprano, si lo recogiste, ay no, yo voy más tardecito, pero los niños, o sea, son muchas cosas de la pareja que son muy complejas, pero es ese equilibrio otra vez, o sea, volver a ese equilibrio. Y uno de los dos, cuando hay pareja, yo siento que tiene que haber uno que sea más capaz de mantener la calma que el otro. Si no son los dos, fijo, tiene que haber uno, porque si no, eso es un caos. Bueno, qué pena, te saqué pues porque me acordé del tema. Yo también estoy viendo algo similar ya. Mi hijo tiene 14 meses, entonces estamos en esas dinámicas hormonales y emocionales. Pero volviendo al tema, entonces dijiste, listo, paramos el proyecto escolar, me dedico a Buen Comienzo. ¿Cómo? Ahí, Dani, pusimos en la balanza como los pro y los contra, ¿cierto? Porque era entrar a Buen Comienzo, a conocer 4 años completamente una inmersión de la Secretaría de Educación. Entonces, no solo era el hecho de, venga, amo esto y me apasiona un montón y quiero aprender, sino que me acuerdo que mi esposo me decía, o sea, ya no son 30 niños, son 90.000, pues el impacto que vos puedes tener en 90.000 niños. Entonces me las oye impresionante y cerramos, o sea, nosotros cerramos porque digamos que yo soy el cerebro de la operación, entonces yo no colapsaba, imagínate, uno con un bebé de No, no 8 te daba, meses, no te daba. más con un emprendimiento, más manejando esta línea de la ciudad, era muy complejo, entonces paramos, cerramos, fue duro, fue muy difícil porque fue decir, bueno, todo lo que he construido, pero pusimos en la balanza y dijimos, no, esto nos va a ayudar porque entonces me acerqué a todas las agremiaciones, ya era una persona reconocida en el sector educativo, ya tenía más criterio para hablar sobre algunos asuntos frente a supervisión y control, entonces digamos que me di como una maestría práctica de todo el ejercicio educativo, entonces obviamente fue pues la mejor decisión porque el equipo también es sensacional, trabajar con Federico es maravilloso. Entonces fue una experiencia muy bonita que pudo consolidar y, digamos, edificar lo que hoy está haciendo Raíces. Yo no sé por dónde seguir la pregunta, porque tengo muchas. Quisiera hablar de salud mental y los niños y la educación, pero también me gustaría como también esa exposición. Entonces voy a irme por ahí para seguir ese orden lógico. Entonces llegas a un cargo donde hay una exposición, obviamente un cargo difícil, pero aquí hemos tenido algunos actores, algunas personas que han pasado por el sector público y nos han manifestado muchos retos en temas de salud mental. Para vos, Cami, en esa experiencia, y bueno, y ahorita en el presente también estás viendo una experiencia de exposición política o pública, ¿cuál ha sido como esos retos que han supuesto para ti, tu salud mental, el exponerte y tener esos cargos con tanta responsabilidad? Mira, Dani, cada momento ha tenido como esos retos, ¿cierto? En su momento, cuando estaba en Buen Comienzo, que me iba con el niño, literal, al trabajo todos los días, empezaron a llegar quejas. Es una corrupta porque no paga una niñera que le cuida al hijo en su casa y se lo trae para la oficina. Entonces, la primera fue como que, ay, eso está raro, ¿cierto? Pues eso, la segunda, la tercera, hubo una que me hizo llorar, hubo una que me hizo llorar y que yo dije, renuncio. Pues, o sea, ¿cómo hablan así de esta cosita tan hermosa? Pues, como que diciendo que ese niño está creciendo en el peor entorno que le puede dar, pues como la gente como con rabia, como con ira. Entonces yo dije, no, renuncio, escojan, o me siguen mostrando esas quejas, o ustedes las responden, o yo renuncio. Pues tomen la decisión con talento humano, definan qué van a hacer. Esto no implica, porque, o sea, yo no estaba en una fábrica eh, que asumía un riesgo para el niño, o sea, yo estaba en un jardín Buen Comienzo, al otro día estaba en otro jardín Buen Comienzo, al otro día estaba en otro, o sea, yo estaba en un entorno para niños, ¿cierto? Entonces fue un No, es que te fuiste ejercicio pues por un búnker exacto, pues a ni me fui meterle pues, pues ni una fábrica pues de botellas de vidrio que el niño pues camina y se chuza y se quiebra y se daña cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí fue bacano porque el apoyo, ahí vuelvo al apoyo, me dijeron, no, Cami, hágale, pues vos haces un buen trabajo, vos cumplís, él no te quita, pero te pone un montón, porque también la imagen,
me acuerdo vos sabes qué son las madres comunitarias. En Medellín, las madres comunitarias son quienes empezaron el cuidado de la primera infancia. Entonces, es una mujer que en su casa recibe 13 niños y los cuida, y el ICBF oficializó ese rol de madre comunitaria. Y una vez tuvimos una reunión con 2000 madres comunitarias, donde necesitábamos que ellas permitieran que Buen Comienzo entrara a sus hogares para formarlas pedagógicamente. Yo me fui con mi bebé de 8 o 10 meses, lo alimenté, o sea, éramos en la Asamblea de Antioquia, que es un lugar gigante, las 2000 señoras allá sentadas, yo con mi bebé dando el discurso. Al final se me acerca la que lideraba el sindicato y me dijo, solo le creemos por lo que usted hizo. O sea, ya, no entendimos qué dijo, no nos interesa qué dijo, le vamos a abrir las puertas por lo que usted nos mostró hoy como Muy ser humano, lo que coherente. significa. Entonces, esa gestión emocional, Dani, fue llevándome y mostrándome que esa coherencia me iba a ir permitiendo también conseguir esos logros, o sea, esos logros significativos que para nosotros en Buen Comienzo, que ellas abrieran las puertas era fundamental. A que si los llevaba o no los llevaba, eso no tenía ninguna implicación. Entonces yo asumí ahí en ese momento ese proceso de decir, estoy con mi hijo, el que me reciba con mi hijo, bienvenido, el que no, no. Y tuve muchas críticas de las amigas, Cami, pero contratar una niñera, pero dejarlo en la casa. Yo no, es que no quiero, es que yo lo tuve para estar con él, o sea, yo no quiero que nadie lo cuide. Entonces fue un ejercicio muy, muy bacano de saber poner el límite. Yo creo que ahí supe poner ese límite con la familia, con los amigos, con el trabajo, que fue difícil, pero que lo logramos. Y que hoy hay gente que por haber vuelto a este escenario público, yo soy concejal de Medellín, y haber vuelto a este escenario público después de 4 o 6 años de no haber estado en ese escenario, la gente recuerda eso que yo hice. Y yo nunca, mira, yo hoy no tengo una foto del consejo con mi bebé, pero yo iba al consejo con mi bebé y lo alimentaba. O sea, yo me acuerdo reunirme con 20 concejales, dar leche a mi bebé, dar la conferencia, y hay gente hoy que me dice, me acuerdo el día que viniste y que le diste leche a tu bebé, o sea, la gente queda impactada de cómo eso podía pasar. Entonces, eso me da un equilibrio súper bacano me dejé llevar por esa intuición, por lo que yo quería, y hoy la gente recuerda eso como un ejercicio bonito. Entonces, esa salud mental, Dani, ha estado siempre súper cuidadita, y creo que el ser mamá y haber aprendido mucho de la gestión emocional me ha permitido poderla mantener apropiadamente. Sí, porque tremendo, pues, porque lo que decías, uno leyendo comentarios y cartas hasta que uno empieza como a dudar de, ¿será que la estoy cagando? ¿Será que soy mala madre? Oh. Pues o no podemos trabajar, entonces las mujeres no podemos trabajar. O decida, o se va al trabajo o se queda con su bebé, pero hacer las dos al mismo tiempo, no quedarme en la casa con el bebé, sino irme a trabajar con el bebé, esa no es tan permitida. Entonces es romper esos estereotipos de esa rebeldía que yo traía de mi vida, de voy a ser rebelde también, a ver cómo me va. Cosechaste lo que cultivaste todo el tiempo Sí, con el total, tema de rebelde. total. Bueno, volvamos entonces, ahorita decías, entonces, tú estuviste como 6 años más o menos como por fuera de la vida pública y ahí fue donde volviste a concentrarte en el emprendimiento de raíces. Sí, mira, yo termino la dirección de Buen Comienzo en enero del 2020. Ahí cuando termino, otra situación difícil, porque entonces ya no tenía trabajo. Yo sabía que se acababa el trabajo, yo sabía que se acababa y yo dije, yo necesito un año sabático. Y llegó la pandemia. No tenía trabajo, mi esposo en ese momento tampoco tenía trabajo, entonces los dos dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Él ha sido, y yo creo que eso también ha sido muy bacano, lo que te decía del equipo, él ha sido muy juicioso con las finanzas y ha invertido muy bien los recursos. Entonces en ese momento teníamos una casita propia. Entonces dijimos, bueno, vendamos la casa, con lo que se vende la casa alcanzamos a vivir un poquito de tiempo mientras se resuelve lo de la pandemia. Eso fue antes de la pandemia, o sea, vendimos la casa como en diciembre, porque ya sabíamos que nos íbamos a quedar sin trabajo ese año siguiente mientras yo volvía otra vez a arrancar. Entonces vendimos la casa, ya cuando llega pandemia dijimos, bueno, cojamos un poquito de esa plata, vivimos, yo empecé a montar redes, yo dije, ¿qué sé hacer? Crianza, colecho, lactancia materna, hablemos de maternidad, me metí al tema de los live, los en vivos, hacer conferencias, charlas con empresas, entonces me reactivé un montón virtualmente y de eso vivimos toda la pandemia y ahí
surgió en paralelo un proyecto de comprar un jardín, un colegio, era la inversión de tu vida, el préstamo de los millones de millones, se cayó por la pandemia, gracias a Gracias Dios a eso no, Dios. no salió porque hubiera sido horrible. Y ahí ya nos vamos a vivir a Llano Grande. Y yo estaba, en ese momento ya había montado otra vez la empresa. Entonces yo estaba haciendo formaciones a maestros, formaciones a familias, hacía capacitaciones a empresas también sobre el tema de maternidad, crianza, hicimos muchas conferencias, foros, charlas. Y había una casita desocupada al lado donde nosotros teníamos la de nosotros rentada. Y pasábamos por ahí. Yo le dije, Juan, esa casa está en alquiler, vamos a verla. Eso fue en el 2021, eso fue en el 2021 como finalizando. Yo le dije, ¿será que esta es la casa? Y los dos nos miramos como que, bueno, vamos a ver cuánto vale el arriendo, a ver si nos alcanza. Todavía teníamos un poquito de la plata de la casa. Entonces dijimos, bueno, es la inversión, o sea, lo que tenemos para vivir es, metemos aquí chan con chan, a ver cómo nos va. Yo decía, lo más difícil es uno abrir un jardín infantil y quién llega, o sea, ¿quién va a querer meter a su hijo con otro niño? O sea, dos niños. Pues muy difícil, pero la pandemia nos benefició un montón porque la gente quería volver a retomar el proceso educativo, pero no quería 100 niños. Entonces, en ese momento contratamos una profe que tenía un niño de 3 años. Entonces, ya teníamos el primer Se niño, el garantizaron hijo de la uno. profe, porque los míos ya estaban más grandes. Eh, no sé, publiqué en redes y resultó una mamá que me seguía hace mucho tiempo, que había estado conmigo en el proceso de destete, lactancia, y me dijo, yo quiero. Yo le dije, María, pero pues solo hay un niño, pues está Fede y sería Fede y Pedro Juan, y me dijo, no importa, yo confío en vos, a mí me encanta lo que vos haces, yo te llevo siguiendo hace muchos años, yo sé que vos tenés mucha experiencia, arranquemos. Y yo decía, pucha, no lo puedo creer. Y apareció Salvador, que vino una familia de Bogotá y que no conocía a nadie y alguien le dijo que yo existía y me conoció, hicimos clic espectacular, Freddy y Natalia, los mejores amigos, no sé qué, hágale. Entonces Fede, Pedro Juan y Salvador. Y llegó Tiago, que también me conocía, Marce, y se fue yendo la bola, Dani, se fue yendo la bola, se fue yendo la bola, 7 niños, 8 niños, llegó Vicente, llegó Pascual, llegó Luciano, y me da escalofrío, llegó Miranda, o sea, me acuerdo el orden, y dijimos, wow, aquí fue, pues esto fue. Y obviamente Raíces es un proyecto educativo completamente distinto a lo que se conoce convencionalmente. Entonces el impacto fue muy bacano y empezó a coger rueda y ahí vamos. Y háblame de esa parte diferenciadora, o sea, ¿por qué digamos que buscaste un sistema educativo como diferente? ¿Qué te llevó a eso? ¿Y en qué consiste que sea diferente? Mira, yo siento, Dani, que las experiencias personales lo ponen a uno también como en esos retos de cómo quiero transformar el mundo, ¿cierto? Yo, digamos que en mi personalidad y en el escenario de salud mental y emocional, yo he sido siempre como la salvadora, o sea, la salvadora de la casa, salve a las hermanas, salve a los papás, salve a la pareja, salve, 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 que en ese también hice un proceso de, vení, esto no me pertenece, me quito la maleta, cada uno sálvese como pueda, pero igual vuelve, o sea, ese vuelve otra vez y yo vuelvo y lo saco de mi casa. Entonces ahí dije, esto me sirve para un proyecto, para un proyecto de vida. O sea, aquí sí puedo hacer un montón de cosas de cómo acompaño, más que salvar, cómo acompaño a las familias a relacionarse de una manera diferente con sus hijos. Lo que nuestros papás hicieron con nosotros, lo hicieron con la información que tenían, que no es bueno ni malo, es con la información que tenían, nos criaron y nos educaron. Que uno a lo largo de la vida va cogiendo en esa bolsita y va poniendo, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo saco, esto lo mantengo, luego te juntas con otro y vienen tus creencias y las mías a criar un niño. Entonces yo decía, ahí hay una posibilidad inmensa porque es que a vos no te enseñan a criar tus hijos. Y el jardín infantil es como que déjelo aquí, O adiós, sea, y vuelva por él más tardecito. Entonces yo dije, primero el valor agregado que nosotros tenemos que dar es el acompañamiento a las familias, que es lo que yo he hecho siempre, desde que me iba con mi maleta a las casas, yo me sentaba con la mamá a decirle cómo debería o cuáles son las herramientas que permiten potenciar las habilidades de ese niño. Entonces, uno de los factores diferenciadores es el acompañamiento a las familias. Otro factor diferenciador es el proceso pedagógico. En Raíces, el niño es el protagonista. Y soy consciente que en muchos espacios a vos te venden una cosa, pero no es lo que pasa.
Entonces, ahorita antes de empezar hablábamos de ciertos lugares, a vos te ofrecen unas propuestas educativas, a vos te venden unas alternativas de educación, pero eso te lo vende quien te presenta el proyecto, pero quien lidera y quien va a acompañar a tus hijos esas 8 horas diarias es la maestra, no es el que te está vendiendo el proyecto. Entonces, conectar eso que yo tengo aquí con eso que hace Jimena en el nido es toda una evolución y una transformación educativa. Entonces, hasta las maestras de nosotros, hasta se van de raíces, porque es que dicen, yo no me voy a enfrentar a verme a mí misma, pues yo quiero ser profe, pues yo quiero enseñarle a los niños, y raíces no es ese espacio. Entonces, hay maestras que no se han ajustado, que a mitad de año dicen, ya no quiero verme más para adentro, o sea, ya no quiero reflexionar más sobre mi ser, ni por qué hablo así, porque nosotros moldeamos todo el lenguaje. O sea, el lenguaje que la maestra tiene con los niños es el lenguaje raíces, porque de nada sirve que yo le diga a los papás y que les esté diciendo todo el tiempo, vení, es que no es necesario que le digas a tu hijo que no pasó nada cuando se cae, si cuando va al jardín Jimena le va a decir, párate que no pasó nada, arriba. Entonces, todo es eso, y pongo el ejemplo de Jime porque es una maestra brillante que tenemos en Raíces, es eso que yo tengo aquí, cómo pasa a través de Cristina, de Daniela y llega Jimena. Entonces, ese proceso de formación es otro valor agregado, porque a hoy lo que yo te ofrezco es lo que pasa en Raíces. Cuando ya es muy masivo, controlarlo, vos tenés que tener una posibilidad de control. Muy teso, y me gustaría que hiciéramos zoom en esa parte como de autoconocimiento, lo que les pasa a las profes que a veces se espantan un poquito porque me imagino el voltaje. ¿Qué te llevó también a darle la vuelta y enfocarte más como en ese proceso, valga la redundancia, de autoconocimiento del ser? Yo he reflexionado mucho sobre eso y me acuerdo cuando estaba en tercero, tenía 8 años, mi profe se llamaba Rocío y mi mejor amiga, Ana María, hicimos las votaciones para ver quién iba a ser la representante del grupo y ella ganó. Y la profe dijo, no, ella no puede ganar porque es muy necia, hay que volver a hacer la elección. ¿Qué hace uno de 9, 8 años? Lo que diga el adulto, ¿cierto? Absolutamente. En quinto me volvió a pasar, en octavo me volvió a pasar, es decir, se volvió reiterativo que el adulto hacía con el niño, con el adolescente, con el joven, lo que él quisiera, sin tener argumentos de valor, sin tener análisis científico, sin poner la evidencia por encima. Entonces yo decía, el Raíces tiene que ser un espacio donde de verdad el niño sea protagonista, pero es que para que el niño sea protagonista, el maestro tiene que saber escuchar a ese niño. Y esa es la brecha más difícil de todas, porque cuando a vos te enseñan a ser profe, a vos no te enseñan a escuchar al niño, a vos te enseñan a impartir una lección. Entonces, cuando vos llegas, digamos que pongo el ejemplo de Jime y de Dani, que han sido maestras que vienen puritas, o sea, recién salidas del estudio y las formamos en nuestra filosofía, no vienen con esa predisposición de como yo ya lo hacía antes. Entonces, en el jardín infantil anterior, yo tenía las fichas, los niños tenían que rellenar las bolitas, tenían que pegar las lentejas o tenían que seguir las instrucciones que la profe, hay que sentarse todo calladito, la lechuza, sino que yo llego nueva a conocer un nuevo concepto. Es que desde la canción, o sea, desde la música, todo es un camino diferente en el proceso de raíces. Entonces, es ver al niño realmente como protagonista. Y esa lección que a mí me dejaron mis maestras, que probablemente tengo un conocimiento académico y unos valores muy bonitos que me dejaron, también me enseñaron cómo no ser maestra. Entonces, eso me permitió a mí darme cuenta que las maestras de raíces tenían que ser conscientes de quiénes eran ellas antes de enfrentarse al ejercicio con los niños y las niñas. Y en Buen Comienzo hicimos un proyecto muy bacano que te voy a invitar a conocerlo con United Way Colombia, que se llama La Vuelta al Mundo. Cuando hicimos la vuelta al mundo, las profes en Buen Comienzo nos decían, venga, no me siga formando técnicamente más. Yo quiero que me mire a mí como el ser que yo soy. Yo quiero aprender a meditar, yo quiero aprender a ser creativa, yo quiero aprender a liderar. Total, entonces montamos la vuelta al mundo. Cuando yo estuve en Buen Comienzo, entonces yo dije, pucha, todo este aprendizaje de la vuelta al mundo, de venga, enseñémosles a respirar, enseñémosles a meditar, enseñemos a reflexionar sobre sus emociones, me mostró una manera distinta de hacer las cosas.
Eso me lleva a otra pregunta, Cami, y agradeciéndote todo eso que nos estás diciendo, y es, obviamente hoy se habla mucho y salen libros, no sé, como el de la generación ansiosa, que muestra pues como el tema de salud mental en adolescentes, en niños, y seguramente lo que viene. Pucha, ¿cómo para vos, pues, o el conocimiento que tú tienes, cómo acompañar, por ejemplo, lo que te decía, yo recién soy papá, pucha, y yo pues me gusta mucho el tema de salud mental, pero pues estoy lejos de tener una buena salud mental, todavía tengo que trabajar mucho, ¿cómo hago para acompañarlos? Y ahorita que decías, hay que cuidar a la maestra, pues porque es quien cuida a los niños. ¿Cómo ves tú el tema de salud mental hoy en día en los niños y cómo, digamos, que desde Raíces o desde el tema público que hoy lideras, trabajas por la salud mental de los adolescentes y de los niños? Mira, hubo una conversación con Margarita, la esposa del alcalde. Yo traigo temas porque me acuerdo de historias. Cuando estaba en Buen Comienzo, salimos a comer con una barra de amigas de un colegio muy prestigioso de la ciudad y una familia eh, con una de las empresas más grandes de la ciudad. Y quien encabezaba la mesa dijo, es que a los niños hay que pegarles para que sigan las instrucciones y hagan lo que el adulto quiere que haga. Yo a mi hija de 3 años le pego y cuando no sigue la instrucción o no hace lo que hay que hacer, yo la meto a la ducha con agua fría. Dani, a mí me hervía la sangre, me hervía la sangre. Entonces yo te digo, la gestión emocional ahí y se me fue al piso. Obviamente no fui grosera, mantuve la calma. Y yo les dije, vos sabes que yo te puedo denunciar al ICBF por lo que me estás diciendo. Ah, no, pues obviamente esa amistad se acabó inmediatamente en ese segundo. Eso explotó en esa mesa. Hubo otra que se enojó horrible porque sí desbordó emocionalmente. Era una psicóloga que también acompañaba familias y ella pues no colapsó. Fue horrible esa noche. Una muy buena cena. Una muy buena cena. Y al fin de semana, a la semana siguiente, cuando eso fue un fin de semana, cuando volví al trabajo, le conté a Margarita, la esposa del alcalde, y yo, mira lo que me pasó. Y me decía, Cami, hay que dejar de normalizar el maltrato infantil. Y ella se montó una estrategia que fue acompañando lo que es hoy Tejiendo Hogares, que es el proyecto que ella lidera en la alcaldía, y es yo los protejo y tú, o todos los protegemos. Entonces es una línea de prevención de acoso, de prevención de bullying, prevención de violencia intrafamiliar. Entonces el niño, este contexto para decirte que el niño no nace en blanco ni vacío, el niño nace lleno, o sea, el niño nace siendo maravilloso. Con las relaciones y las interacciones que tiene con los adultos, es que ese vasito se va vaciando. Entonces, desde la mirada que yo tengo de los niños, es muy distinta a la mirada del vaso vacío que yo lo voy llenando de información, sino que es al revés, con las interacciones que tenemos, él o permanece siendo él como es auténtico o se va disminuyendo, que esa es mi mirada. Entonces, yo siento que los niños nacen con gestión emocional perfecta, porque un niño llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene frío, llora cuando necesita que lo carguen, pero el adulto no lo quiere cargar, no lo puede cargar, no tiene tiempo de cargarlo, no lo puedo alimentar en este momento, no te puedo cambiar el pañal en este momento. Entonces, esas funciones emocionales con las que llegamos al nacer son un paquetico de emociones básicas: alegría, tristeza, ira, desagrado, bueno, son 7, no me acuerdo, 6, las básicas. Esas llegan al nacer con nosotros, que son las únicas que sabemos utilizar los primeros 2 años de vida. Yo sé decir cuando estoy alegre, cuando tu bebé se ríe, es feliz, vos sabes cuando él está enojado, vos sabes cuando está triste, vos sabes cuando algo no le gusta, porque vos ya lo conoces y lo identificás. Pero le empezás a decir, no llores que no vale la pena, es que no tienes por qué llorar por eso, es que no pasa nada, párate, que los niños son muy valientes. Entonces él le empieza a decir, pero ¿cómo así si yo siento, o sea, si yo estoy sintiendo tristeza y dolor, pero quien es mi figura y me está moldeando y es todo, para mí me está diciendo que no, entonces vení, ¿no? Entonces yo voy regando un poquito de esa agüita y voy quedando vacío porque es que yo tengo que reaccionar como él espera que yo reaccione, ¿sí me entendés? Entonces esa gestión emocional del adulto es fundamental para criar niños. Y eso no quiere decir pues que los hijos criados bajo esta metodología, y hay que hablar de límites, normas, autoritarismo, un montón de cosas más profundas, pero si el niño es el centro, uno es capaz
de darle a él la gestión emocional que necesita. Lo que pasa es que uno no siempre está disponible emocionalmente para acompañar esa gestión emocional. Tremendo. Y por ejemplo, ya digamos, ese rol ya que tienes de concejal en este momento, ¿se habla o o se está trabajando en algún tema de política pública o algo que nos puedas compartir respecto al tema de salud mental en los niños, en los adolescentes o Sí, no? mira, hay un tema muy importante y es que buen comienzo, digamos que yo llego al consejo por tres temas fundamentales que a mí me apasionan. Uno es lactancia materna, o sea, la lactancia crea unos vínculos que fomenta un montón ese proceso de gestión emocional. Todo el proceso que tiene que ver con alimentación y nutrición. O sea, en Medellín más de 144.000 familias sufren de hambre, es decir, esa inseguridad alimentaria es que yo no sé mañana si tengo que comer. Imagínate la salud mental en esos escenarios. Y otra es todo el tema de la salud mental de los agentes educativos. Entonces, hoy Buen Comienzo en el sector público tiene muchas herramientas para acompañar la gestión emocional de los niños y las niñas, que siempre hay opciones de mejora, que hay que seguir formando a los maestros. Este programa de la Vuelta al Mundo que te conté sigue estando en Buen Comienzo, United sigue financiando ese proyecto, está Cerebrum, que también es una organización que financia proyectos o que ejecuta proyectos de formación para los maestros, está la Corporación Cariño, que acompaña ya casos, digamos, más profundos. Entonces, cuando yo voy a la gestión emocional, digamos, como ponerlo en una línea recta, hay cosas que suceden aquí más abajo que son mucho más graves que gestionar una pataleta. Y son casos de abuso, y son casos de desnutrición, y son casos de madres adolescentes, que para vos poder gestionar tus emociones tenés primero que superar un montón de retos muy difíciles. Entonces, yo tengo como un equilibrio en el sector público, me enfoco, en el sector privado me enfoco de aquí para arriba, porque tienen privilegios, Sí, tienen sí, privilegios, pero también tienen estas situaciones. claro, O se sea, pueden presentar, pero mira que en la salud mental muchas veces sí sea, pues, total. claro, decirle a alguien que está aguantando hambre que se calme, pues, no sé, No hay cómo, no hay, no no hay hay cómo, cómo, no hay cómo. total. Entonces, y en el sector público toca escoger estos rangos de aquí para abajo, porque son temas muy complejos. Entonces, en el público yo me enfoco mucho, justo tenemos en la alcaldía un programa que se llama Cero Hambre, la Alianza Cero Hambre, con Presentes Corporación, y uno dona alimentos, y el recaudo de alimentos y de dinero ha sido enorme para que los bancos de alimentos distribuyan esos alimentos en las familias que más lo necesitan. Entonces, primero hay que mitigar el hambre antes de yo venirte a hablar a vos de que no le pegues a tu hijo, ¿cierto? Pero están proyectos como Tejiendo Hogares que te acompañan a esa gestión emocional y hacen formaciones en comunas, corregimientos, colegios, instituciones educativas, en Plaza Mayor. Entonces yo, digamos que el rol que yo tengo en el Consejo es hacerle seguimiento y control político, especialmente a esos proyectos que impactan esa transformación que yo quiero ver en Medellín. Wow, gracias Cami por compartirnos todo eso. Te voy a volver allá a tu esfera Devolvemos, personal. devolvemos. Creo que es que la verdad está muy interesante y se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero quiero volverte a ti. ¿Has tenido, por así decirlo, un momento oscuro en tu vida? Mira, oscuro, oscuro, la oscura noche, no. O sea, yo siento que han habido momentos difíciles. Hubo momentos difíciles en esa adolescencia que te relataba. Cuando mis hermanas pasaron esas oscuras noches que sí fueron muy profundas, yo estaba ahí, ¿cierto? Y a veces, mi hermana es Lili Gaviria del Cuerpo que Somos, y Nati, que es artista. Y viéndola ahorita hacer sus podcasts, yo decía, pucha, nunca han pensado en cómo crece uno con una hermana en esas situaciones, ¿cierto? Porque entonces es, claro, es el foco de la familia, es vamos a salvar a esta, pero ¿y qué pasa con, pues, ¿y yo qué? O sea, yo me acuerdo de 14 años en la puerta del cuarto de mis papás diciéndoles, ¿y yo qué? Entonces yo tengo que hacer esto para que a mí me vean. Pues, ¿cómo es el equilibrio? Pero también pobres, pues con unas bien llevadas, o sea, es todo un equilibrio. Entonces digamos que yo recuerde así como la oscura noche, el momento más difícil de mi vida, digamos que en gratitud no lo he tenido, no lo he tenido. Yo siento que he sido muy afortunada en esos elementos de poder
saber agradecer lo que sí tengo. Pues me he enfocado mucho como en mi vida de ver lo que sí, de ver lo que sí. Qué Entonces lindo no ha eso. sido, Pero, ¿sabes? Eso que dices de tu hermana me lleva a una pregunta, porque claro, hoy, no sé, alguien nos está escuchando y en su hogar, en su casa, una hermana, un hermano, un papá, un hijo, pues puede que estén viviendo situaciones similares a las que planteabas con tus hermanas, pues los que acompañan también deben de alguna manera tener algunas herramientas. Me lleva a preguntarte cómo acompañar o qué le podrías decir según la información que tienes, como, hey, si en tu casa pasa esto o está pasando esto, pues esta podría ser una herramienta bonita. Ahora, mira, yo siento, Dani, que ahí hay muchas estrategias importantes. Hay una que es la autoayuda, cuando yo soy capaz de darme cuenta que me puedo ayudar a mí mismo, pues que hay un montón de herramientas, podcasts, lecturas, cursillos fáciles, video de YouTube, donde uno pueda ver y encuadrar un poquito como su conocimiento. Hay otra que es, necesito un terapeuta, pues necesito a alguien que me ayude a gestionar, por ejemplo, en raíces, a una de las profes la tuvimos que remitir y le dijimos, si tú quieres seguir haciendo parte de nuestro proceso, tienes que buscar un terapeuta. ¿Por qué? Porque se nos sale ya a nosotros del manejo esta situación, hay que buscar una ayuda externa. Y eso puede pasar también en la casa, en el hogar, donde uno no sea capaz de esa autogestión, de ayudarse en ese proceso. Tips y herramientas que a mí me han funcionado y que utilizo, la gratitud, Dani. Yo siento que, y lo hago con mis hijos todos los días antes de acostarnos, 3 cosas por las que estás agradecido, 3 cosas, escoge lo que sea. Y, y siento que uno ser consciente de gratificar lo que le sucede te pone en una posición muy bonita de darte cuenta de lo que sí y no quedarte en lo que no. Es como el ejercicio. Yo cuando hablo mucho con los jóvenes también sobre estos temas es vivan en el hoy. Pues hoy, ¿qué me hace feliz? Hoy, ¿qué disfruto de lo que tengo? Hoy de lo que tengo, ¿qué me gustaría seguir llevando hacia ese camino que estoy construyendo? Entonces, cuando no soy capaz de autogestionar eso, hay que buscar ayuda. La respiración, Andrea Halaby es maravillosa, no sé si la has sí, invitado. sí. Bueno, No la he invitado, pero la bueno, tengo ahí. invítala, invítala porque Andre tiene unas herramientas maravillosas, maravillosas que te rescatan, o sea, te rescatan en un momentico. Hay una respiración de ella que a mí me encanta, que es hacer la respiración completa y otro poquitico y suelto. Entonces ella dice que esa salva inclusive ataques de pánico. Entonces la respiración es un elemento que tenemos, que es gratis, que no vale, que la tenés que aprender a utilizar para que en esos momentos de gestión emocional te den ese equilibrio. Yo hoy veo a mi hijo de 10 años cuando el otro lo molesta o se enoja y empieza Empieza a respirar. y empieza a respirar y yo como que entre risa y ay, qué lindo, me parece espectacular porque es ver esa cosechita, ¿cierto? Claro. De uno cómo ha sido capaz de Mm. construir eso. Entonces la respiración para mí es una de las herramientas más importantes y potentes que hay para esa gestión emocional. Me gusta mucho eso que digas que es gratis y volvemos también a un comentario de una pregunta que te había hecho y es que a veces sentimos que el tema de salud mental, por ejemplo, se mira muy desde el privilegio, ¿cierto? De tener recursos para ir a una terapia o hacer un retiro en X o Y Ujú, ciudad, pero también es cierto, bueno, y obviamente hay situaciones que están viendo, por ahorita hablamos, por ejemplo, el tema de hambre, que claramente es una situación muy extrema, pero también hay herramientas que puedes utilizar, pues como salir a caminar, respirar, que no dependen de tu estrato ni de tu nivel ujú. económico, que yo creo que es muy bonito que las compartas, porque ahí como para que quitemos esa excusa muchas veces, y que además hay empresas como el Metro y con la alcaldía y todo que tienen los escuchaderos, o sea, hay muchas cosas, pero que traigas a la conversación herramientas instantáneas gratis, me alegra mucho. Para niños hay muchas estrategias muy bacanas, está Yomu, yo no sé si conoces a No, Yomu, ah, no, o contanos un sea, a poquito de partir John. de hoy Yomu va a ser tu mejor amigo para tu hijo. Yomu es creado por Cynthia Sack, ella es una argentina que vive ahorita en Miami, creo que todavía está en Miami, y ella crea toda una metodología de meditación y respiración a través de la música.
No, 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 eso es espectacular. Entonces, es música que te va llevando en un proceso de meditación. Entonces, hay una que se llama la campana de la atención, entonces vos la pones y la vas escuchando. Hay otra es yo elijo ser feliz. Entonces, ¿cómo le enseño a los niños diferentes mantras que me ayudan y me conectan en los diferentes escenarios? Entonces, yo soy muy inteligente, yo decido ser feliz. Bueno, hay muchas muy bonitas que te acompañan en ese escenario. Hay una canción que es El Ancla, que es Yo busco mi ancla, respiro y respiro. Entonces, hay que buscar herramientas. Si yo no tengo recursos, lo que vos decías ahorita, las cajas de compensación hoy ofrecen también la posibilidad de uno tener acceso a terapeutas, la misma alcaldía con los escuchaderos. Hay muchas herramientas. Lo que pasa es que a veces uno no las busca, no las encuentra. En lectura, por ejemplo, para familias, a mí me abrió la mente Laura Goodman, no sé si la conoces. Laura Goodman, sí, No, Dani, para mí esa es una señora tesa. es. Y cuando estaba en Buen Comienzo, la trajimos. No No, no jodas. te digo. Y en pandemia, entonces le dije, vení, ¿cuánto me valen no sé cuántas charlas? Me monté, dediqué charlas, montamos un montón de charlas, nos volvimos súper amigas, ella es Sí, espectacular. muy tesa. Hay otro que es maravilloso, pues que es Carlos González, que es sensacional. O sea, el libro de Bésame Mucho de Carlos González para las mamás y los papás que están empezando ese proceso con sus hijos es fabuloso porque te conecta un montón con la racionalidad y esa gestión emocional. Te explican por qué el niño se comporta como se comporta y te dan esas herramientas de dejar, de que no sigas queriendo que el niño sea, o sea, que dejes de querer que el niño sea como vos querás y que lo dejes ser como él es. Lo que pasa es que eso cuesta mucho cuando uno se enfrenta en esas situaciones. Entonces, Carlos González, Daniel Siegel, que para mí es espectacular, ¿lo conoces? No lo conozco. Disciplina sin lágrimas, te Disciplina recomiendo sin, Disciplina ese sin lo tenía, lágrimas, lo voy a El buscar. cerebro del niño, o sea, hay un montón de información también que uno puede ir leyendo, puede ir antes de llegar a la generación ansiosa, porque eso ya es como cuando estamos en esa preadolescencia, estos primeritos, o sea, de los primeros años de vida te dan muchas herramientas. Daniel Siegel es para mí uno de los autores más espectaculares que ha venido, digamos, acompañando. Goleman, pues que tiene todo el proceso de inteligencia emocional. De leer, no tengo con qué comprar un libro. Hoy en YouTube uno encuentra mucha información también de resúmenes de los libros, de tips y herramientas. Entonces yo creo que es querer, o sea, el uno querer hacerlo. Te voy a terminar con dos preguntitas. Ahí digamos que existe como una biblioteca de recomendaciones muy enfocadas como en la salud mental de los papás para acompañar a sus hijos. Perfecto. Tú tienes otra experiencia que es emprendedora. ¿Qué le recomendarías ahora a un emprendedor también con esa ansiedad de generar recursos, de que vengan niños y entren y paguen para estar acá, pues como conseguir clientes y crecer? ¿Qué recomendaciones tenés ahí ya desde ese lado? Salirse de la caja. Dani, yo fui profe de creatividad muchos años y eso me dio a mí muchas herramientas, o sea, me permitió darme cuenta que uno puede innovar y hacer las cosas distintas, desde el empaque, desde la forma en la que lo vendo, desde cambiar la formación de mis colaboradores, pensarse siempre en salirse de la caja. Para mí, la creatividad ha sido una herramienta que me ha permitido también gestionar mucho esas emociones. La creatividad, design thinking, o sea, si hoy alguien está emprendiendo y está en ese camino de por dónde me voy, liderazgo, trabajo en equipo, para mí design thinking fue, y eso lo traigo pues de mi carrera base, el design thinking te da vos herramientas divergentes, de salirte de la caja, de mirar otra perspectiva. Hay un libro que se llama Creativity Today, que es maravilloso y te explica paso a paso cómo salirte de la caja. Entonces ahí hay una herramienta muy bacana porque igual el liderazgo es importante, el trabajo en equipo es fundamental, las finanzas pues ni qué decir, pero para mí la creatividad es la clave de la herramienta diferente. Y la última, ahora, ya hicimos papás, emprendimiento. Ahora metamos el emprendimiento político. Un tip para los que emprenden en política. Ah, yo creo, Dani, que ahí hay un punto importante y es que uno debería tener un nicho. Yo siento que el político que hace de todo o que sabe mucho o que tiene muchas herramientas es quien ya está ocupando, digamos, como unos niveles o unos cargos ya muy avanzados, ¿cierto? Pues un alcalde, un gobernador. Pero ahorita justamente que estamos impulsando a los CDJs, que son los jóvenes, los consejeros de juventud, empiecen con un tema, seguridad.
me quiero enfocar en apoyar los procesos de seguridad de mi barrio, o me quiero enfocar en acompañar a la niñez, o me interesa mucho cómo enfocarme en la movilidad, o creo que el proceso de medio ambiente es importante. Porque cuando vos te sumergís en un tema, claro, ahí empiezan a venir todos los otros y empezás a aprender de muchas cosas. Entonces, ese emprendimiento político debería empezar como con una temática que te apasione, que te conecte, eso sí tiene que ser algo que a mí me guste, que me apasione, no porque entonces el tema hoy es seguridad, yo tengo que meterme en seguridad, no, yo trabajo en niñez y ese no es el tema más taquillero y no es el que más vende y no es el que más votos da, pero es que yo no lo hago por votos, yo lo hago porque yo quiero defender esa población. Entonces, cuando vos vas cogiendo un tema y vas moldeando, vas creciendo, vas teniendo una oportunidad. Yo, por ejemplo, hoy considero que ya he pasado ese emprendimiento político y estoy cambiando un poquito como el tema de niñez y maternidad y me estoy metiendo mucho también a mujeres. O sea, a mí el tema de mujeres me gusta mucho, lo estoy empezando a conocer más a profundidad y estoy creando la red de concejalas del área metropolitana. ¿Qué hice? Me salí de la caja. Esto ya existe, esto funciona, ¿qué hay para hacer? ¿Qué no hay aquí? ¿Qué no hay aquí? O sea, miremos qué no hay, venga, empecémonos a meter en esos nichos y ahí es un tema mujeres. Entonces ahí me he incursionado un poquito. Si vos ves los tres ejes que acabaste de responder en las últimas preguntas, paternidad, por así decirlo, y salud mental de los niños, emprender y la política, tienen como una base. Pues acabaste de plantear muchas bases que tienen en común. Entonces, por ejemplo, planteas de la intuición, de qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz. Incluso en una de las preguntas que te hice, que te decía, no, de que no quisiste tirar la toalla en su momento porque sabías que por ahí era. Lo mismo acabaste de decir en este momento con el tema político de, hey, emprendan por acá, pero este es el tema que me gusta, que yo quiero salir. Entonces me gusta mucho porque si bien son temas que parecieran diferentes, están muy conectados entre sí. Y por ejemplo, tú, pues has vivido los tres. No sé si estás de acuerdo con eso y cómo ya para cerrar los converges en tu día a día. Claro, esa coherencia, Dani, yo creo que ha sido también como ese propósito de vida. Yo sé que encontrarlo puede ser muy difícil. Yo sé que a veces desfallece uno o renuncia o hay que tirar la toalla, pero ser emprendedor también al final de cuentas te da un montón de satisfacciones de manejo de tiempo de manera positiva y negativa, porque yo nunca en mi vida, o sea, yo hace 17 años no sé qué es tener vacaciones y apagar un celular y me desconecté del mundo, porque si no es un trabajo es el otro, si no es el otro, si no es la mamá, es decir, es complejo, pero es un balance también de uno darse cuenta que tener un propósito, no importa en qué sector estés, si estás en el público, en el privado, en el político, en el social, en el académico, tener un propósito te impulsa todos los días a hacer algo, a hacer algo, a hacer algo. Y esa transformación social, digamos que se ha convertido en ese propósito mío, donde a través de la educación, la niñez y las familias se puede lograr esa transformación social. Yo soy una convencida, Dani, que si nosotros tratáramos mejor a los niños y fuéramos más amables todos los días, el mundo sería diferente. No tendríamos las guerras que tenemos hoy, no tendríamos las discusiones ni la violencia. Si nosotros desde casa les enseñamos a los niños que la violencia no es la herramienta, habría una transformación gigante, pero es que vos traes una carga emocional después. Entonces, ese propósito yo creo que tiene que ser ese centro que te motiva y que te mueva. Bueno, y ya saben, me gustó mucho de las recomendaciones que nos dejaste, el tema de la gratitud, tres cosas por las cuales dar gracias cada día. Es así, ¿cierto? Ese es Sí, el sí, tip. y hacerlo en la casa como uno Eso, quiera, ya como saben, pueda, a la pues, hora que pueda. hagan esa tareita diaria, a ver cómo nos va. Listo, me voy a poner esa tarea yo también. No, de nuevo, Cami, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por todos esos mensajes que nos acabas de dejar, por todo lo que haces por los niños, por la ciudad, obviamente. Así que gratitud, gratitud obviamente a Concretus que nos abrió sus puertas hoy para grabar este episodio y obviamente a Fauno que lo hizo posible. A vos, Dani, por el tiempo, a la audiencia, que nos sigamos viendo por ahí en las redes sociales. Me encuentran como @soycamigaviria y qué rico escucharte y conversar contigo. Gratitud, gracias. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo.